un podcast de Cooperativa. Este es un podcast sobre historias que suceden delante y detrás de la pantalla, sobre las personas que hacen películas, las personas que las ven y las personas que las sueñan. Soy Daniel Villalobos y esto es El Contador de Películas. Esto es El Contador de Películas y la historia de hoy se llama Las despedidas de Clint Eastwood. En los viejos tiempos, los artistas de Hollywood no decidían muchas cosas respecto a sus carreras. Estaban en manos de sus agentes y de los estudios, que los amarraban con contratos que se extendían por varias películas. Un actor o una actriz dejaba de salir en pantalla en virtud de la voluntad de sus productores. Un día el teléfono dejaba de sonar y entonces habían dos alternativas: o irse a vegetar en roles secundarios en televisión, o encerrarse en casa a beber martinis al lado de la piscina. La generación de Clint Eastwood, de quien hace poco se anunció su retiro, fue el primer lote de estrellas de Hollywood que tuvo algún control real sobre su destino. Fueron estrellas que armaron productoras, cofinanciaron estudios, se probaron como guionistas y cineastas e incluso incursionaron en ámbitos como el negocio gastronómico, la música y la política. En ese sentido, Eastwood, que tiene hoy día 96 años, es un ejemplo emblemático. En el momento de su carrera en que los críticos y productores le consideraban un actor mediocre y restringido a ciertos géneros, decidió debutar como director. For Clint Eastwood, an invitation to terror. Fue en 1971, con un thriller llamado Play Misty for Me. Y aunque nadie quedó muy convencido ni entusiasmado, Eastwood siguió desde entonces dos carreras paralelas, como intérprete y como realizador. En los años 80, el Clint Eastwood actor era un consagrado, casi una institución. Su rostro había envejecido en pantalla a lo largo de 25 años y se lo asociaba no solo con el cine de acción setentero más crudo, sino también con el spaghetti western, con las películas de guerra y con los últimos estertores de las historias de vaqueros. Sí, porque aparte de todos sus pergaminos y triunfos, no hay que olvidar jamás que su salto a la fama lo tuvo en televisión, en una serie legendaria sobre el viejo oeste llamada Rawhide. Eastwood apareció en más de 200 episodios de Rawhide. Para 2 o 3 generaciones de estadounidenses, su rostro llegó a ser tan icónico como John Wayne o Steve McQueen. Eastwood tenía claro que ese era su origen. Nunca se hizo grandes ilusiones respecto a su lugar en el panteón del cine mundial, y jamás olvidó que el centro de su universo venía de dos mundos específicamente norteamericanos: el cine del viejo oeste y el jazz. Ambos intereses estuvieron presentes en sus películas desde Play Misty for Me, que tiene música de jazz en la banda sonora y donde la gente mira westerns en las televisiones de bares y departamentos. Pero en los 80, Eastwood se hizo más viejo, llegó a tener más control sobre sus producciones y vino una etapa en su carrera como director que tal vez no será la más recordada, pero que a mí me parece la mejor. Son los años que van desde 1988, cuando estrena Bird, hasta 1993, cuando estrena Un Mundo Perfecto. Bird era la biografía de Charlie Parker. Hoy día es una película semi-olvidada, pero en 1988 causó un gran impacto. Primero por la actuación de Forest Whitaker como Parker. Luego porque la película era muy buena. Y por último, porque la había dirigido Clint Eastwood, el gandul que todos recordaban por Harry el Sucio y sus personajes de vaqueros. ¿Qué sabía Eastwood de jazz? Pero sobre todo, ¿qué sabía él sobre las sutilezas del alma de los artistas? Bueno, la verdad es que sabía bastante. 2 años después, en 1990, dirigió Cazador Blanco, Corazón Negro, y entonces muchos de sus críticos tuvieron que reevaluar sus opiniones sobre el gandul. Bird no había sido un accidente. Cazador Blanco, Corazón Negro está basada en una novela de Peter Birtell, quien fuera el guionista de La Reina Africana, el filme de aventuras que John Huston dirigió en 1951.
La novela de Birtle es una versión ficcionada de las bambalinas del filme de Huston, quien al parecer durante el rodaje estaba más interesado en irse de safari que en dirigir la película. Eastwood interpreta a Huston en Cazador Blanco Corazón Negro. Estando yo en Londres a principios de los 40, cenaba una noche en el Savoy con un grupo de gente bastante selecta. Y lo que podría haber sido el retrato de un viejo macho, no deconstruido y muy antipático, se convierte en una mirada muy cercana y muy sabia sobre lo que es contar historias y hacer películas. Ese mismo año, 1990, estrenó además El Novato, una película policial donde compartió pantalla con un joven Charlie Sheen. Fue un trabajo por encargo, un compromiso que tenía acordado con el estudio para poder financiar la película anterior, pero El Novato no se siente como un filme del montón. Viéndola, uno recuerda que Eastwood jamás se ha sentido por encima de los géneros y que una de sus grandes joyas como director es justamente una película policial llamada El Desafío, de 1977. El Desafío, entre paréntesis, es una de sus grandes colaboraciones con su pareja de entonces, Sondra Locke. El argumento es muy simple. Un policía debe escoltar a una trabajadora sexual desde Las Vegas hasta Phoenix para que testifique en un juicio. El problema es que todo el mundo, incluyendo a los colegas de la gente, están interesados en que ninguno de los dos llegue vivo a su destino. Volvamos a 1990. Después de haber estrenado 2 películas en una temporada, Eastwood se dio una pausa. Y en esa pausa, tomó una de las decisiones más importantes de su carrera, que fue volver a dirigir un western. El último filme del oeste que había realizado era El Jinete Pálido, en 1985. Era uno de los pocos que se habían hecho en esa década. Ya a mediados de los 80, todos tenían claro que el género estaba muerto. Los viejos días de gloria del western no iban a volver. Los grandes maestros habían desaparecido, y la estructura de producción que permitiera el estreno de docenas de westerns al año se había esfumado. Los filmes de vaqueros ya eran, en los 80, un gusto de señores mayores, películas para que vieran los abuelos. Sin embargo, Eastwood tenía otra opinión. Sam Peckinpah había filmado en los años 60 sus famosos westerns crepusculares, esas historias del viejo oeste donde vaqueros cincuentones morían baleados en un país que ya no reconocían. Eastwood pensaba que todavía se podía contar una historia más ambientada en ese mundo, y tenía el guión correcto para hacerlo. Aquí tenemos que mencionar a una persona increíblemente importante en la carrera del director. Se trata de Megan Rose, una lectora y editora de guiones que a principios de los 80 tuvo un accidentado romance con el sujeto. Eastwood y Rose no solo tenían una relación íntima y secreta, además él confiaba en el criterio de ella en la elección de material para producir. En mayo de 1984, Megan Rose se topa con un guión en la pila de pendientes de su oficina en los estudios de la Warner Bros. Se llamaba The William Money Killings. Era un proyecto que venía de los 70 y estaba firmado por David Webb Peoples, uno de los guionistas de Blade Runner. Megan se enamoró del guión. Le parecía que era perfecto para Clint, pero había un problema. El material estaba asignado para ser dirigido nada menos que por Francis Coppola, que en esos años estaba contratado por la Warner. Megan sabía que el involucramiento de Coppola en el proyecto iba a convertir lo que era una historia pequeña y concisa en una megaproducción fuera de control. Y también sabía que Eastwood nunca aceptaría trabajar con alguien como Coppola. Tenían personalidades demasiado distintas y sobre todo Eastwood respetaba el género y a Coppola le importaba un bledo. Lo que hizo Megan Rose fue confiar en el ego de los grandes directores. Tenía la intuición de que el director del Padrino se sentiría por encima del material y que si ella esperaba con paciencia, la propia Warner dejaría pasar la oportunidad. Y eso fue lo que ocurrió. Para fines de 1984, Coppola ya estaba embarcado en otra cosa, la Warner había descartado el proyecto y el guión estaba libre. El día que Eastwood se fue a despedir a la oficina de Megan Rose antes de irse a la nieve para pasar la Navidad esquiando, ella le entregó 2 regalos: un adorno para poner en el árbol y una copia del guión de The William Money Killings. Le rogó que lo leyera y le dijo que era material de Oscar. Eastwood, impresionado, leyó el libreto esa semana.
Pero en vez de echar a andar la producción del filme, decidió comprar los derechos y esperar. Sus argumentos eran dos. Quería hacer otras películas como director antes de enfrentar esa historia, y además quería interpretar a William Munny, lo que implicaba que todavía le faltaba envejecer algunos años. Eastwood tenía 54. Decidió esperar al menos hasta cumplir 60. Cuando se estrenó Los Imperdonables, Clint tenía 62 años. El proyecto había cambiado de nombre, y es curioso porque Unforgiven es un título muy poco sugerente para un western. No es el nombre de un pueblo, ni de un vaquero, ni de un territorio. No alude a la violencia, ni tampoco a la codicia. Pero fue el título que Eastwood decidió, y viendo la película se entiende por qué. Unforgiven, Los Imperdonables, no es una historia sobre el crepúsculo de los grandes pistoleros o el último disparo de los rebeldes. Más bien es el registro de la lucha de un hombre violento por perdonarse aquellos actos sanguinarios que lo hicieron famoso. William Munny fue alguna vez un forajido, un tipo capaz de matar mujeres y niños o de acribillar a un hombre herido. De hecho, lo vemos en acción al final de la película, actuando no por dinero, sino por venganza. Pero la clave del personaje no está en la peripecia, en esa intriga de las mujeres que buscan pistoleros para vengar a su compañera mutilada. La clave de Munny está en los dos textos que aparecen en pantalla, uno al principio y otro al final. Ambos textos tienen que ver con su mujer muerta y con la madre de esta. El primero dice así: ella era una mujer joven y no desprovista de admiradores. Por eso le rompió el corazón a su madre que se casara con William Munny, un conocido ladrón y asesino, un hombre de carácter notoriamente vicioso y violento. Cuando ella murió, no fue a manos de él como habría esperado su madre, sino de viruela. Eso fue en 1878. El segundo texto, que aparece en pantalla después de toda la aventura y la sangre que corre en el pueblo de Big Whiskey, dice así: algunos años más tarde, la señora Ansonia Fetters hizo el arduo viaje hasta el condado de Hodgman para visitar la tumba de su única hija. William Munny se había llevado a los niños mucho tiempo atrás. Algunos decían que a San Francisco, donde se rumoreaba que había prosperado en el negocio de los abarrotes. No había nada en la lápida que pudiera darle a la señora Fetters alguna luz de por qué su hija se había casado con un famoso ladrón y asesino, un hombre de carácter notoriamente vicioso y violento. De eso se trata realmente el drama de Los Imperdonables. No es una historia acerca de si podemos renunciar a la violencia, porque esa duda es contestada muy pronto en la película. No es una historia sobre la agonía del mundo antiguo o la decadencia del viejo oeste. Es simplemente la historia de un gran amor. Un hombre renunció a su carrera criminal para vivir con la mujer de su vida. El destino se la quitó, y en memoria de ella, porque la muerte no siempre extingue el amor o el deseo, William Munny siguió criando a sus hijos y guiando a su familia como un hombre de bien. En el intertanto ocurrió el incidente de Big Whiskey. Munny aceptó la oferta de ir a matar a los hombres que habían desfigurado a la mujer. Lo hizo porque necesitaba el dinero, porque sus hijos vivían en la pobreza. La misión terminó en tragedia, su mejor amigo murió en el pueblo, y William Munny tuvo que volver a matar, ya no por dinero o placer, sino por justicia. La pregunta de si Munny es, en su corazón, un hombre violento es irrelevante. Lo que es verdad es que Munny es un hombre cambiado. Fue redimido por el amor, que es un tema mucho más común en Eastwood de lo que se piensa. Y a la vuelta de la masacre en Big Whiskey, William Munny no retorna a sus viejas costumbres. En vez de eso, toma el dinero que ganó y le da a sus hijos la vida que no le pudo dar a su mujer. Claudia Munny, que ese es el nombre de la esposa muerta, es la verdadera protagonista femenina de Los Imperdonables. Poco importa que nunca aparezca en escena, que no veamos un flashback o que William jamás se refiera a ella. Claudia está ahí, vigilando todo desde la tumba que pronto va a quedar abandonada en medio de la llanura. La señora Fetters, la madre de Claudia, no va a entender jamás qué fue lo que pasó entre su hija y William Munny,
porque lo que hubo allí fue amor. Y el amor nunca tiene mucho sentido. En una de las biografías de Eastwood, el guionista David Webb Peoples apunta que en su libreto original esos textos, el del principio y el del cierre, estaban dichos por una voz femenina en off, que él imaginaba era la voz de la mujer desfigurada por los vaqueros. Cuando Clint le mostró la película terminada, Webb Peoples advirtió que en vez de una voz en off había texto escrito. Le preguntó al director por qué había hecho ese cambio. Eastwood le dijo, así queda mejor. No me gustaba usar voz en off y dar la impresión de que había alguien explicándote cosas. Las historias no se tienen que explicar. Sobre todo, añadiría yo, las historias de amor. Soy Daniel Villalobos y esto fue El Contador de Películas. Hasta la próxima.